Bueno, No, todavía no, ya les digo, perdón, es que un segundo. Ya, en vivo. bienvenidos a esta quinta sesión de la serie Escritores en Cuarentena del Festival Internacional de Literatura Centroamérica Cuenta. Es un gran placer poder estar aquí este mediodía centroamericano y esta noche europea con nuestro invitado de hoy, que es Miguel Hueso Mixco. Miguel Hueso Hola. Mixco es escritor salvadoreño y conversaremos esta sesión sobre temas relacionados con exclusión, políticas del cuidado y escritura en estos tiempos de crisis que a todos nos están afectando de múltiples y muy variadas y formas, muchas muy intensas. No hay día en que todos no tengamos que ver, ¿no?, con las noticias que de alguna manera están afectando toda nuestra cotidianidad, y un poco también queremos darle este espacio a los escritores y a la literatura para, bueno, formar parte también, ¿no?, de todas estas reflexiones que estamos viendo que están en todos los espacios. Y para mí es también peculiar, ¿no?, que Miguel y yo tengamos esta conversación por este medio virtual que se está volviendo cada vez más usual. Así que si hay algún problema con la técnica, ya sabrán disculparlo. Todos ahora dependemos de estas nuevas formas de presentar, de comunicarnos, de conversar. Y quisiera también, tal vez solo brevemente mencionar que Miguel Hueso Mixco es un reconocido poeta, ensayista y narrador salvadoreño. La mayoría tal vez de ustedes conocerán más sus obras más recientes, que consiste en una trilogía narrativa, 3 novelas. La primera se publicó en 2014, que es Camino de Hormigas. Luego se publicó La Casa de Moravia en 2017. Y el año pasado, hacia finales del año, salió publicada la novela Días del Olimpo, que Miguel presentó también en varios espacios. Y bueno, también vamos a conversar un poco sobre esta novela más reciente. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alexandra. Saludos a todos y todas. Es un placer tener esta interlocución en un momento como este. Además, pues tú y yo somos amigos, tenemos muchas cosas en común, me da mucho gusto verte. Entiendo que recientemente tú volaste de Centroamérica para Alemania en una situación un poco complicada. Ya estábamos en medio de toda esta emergencia. Alexandra, ¿puedes contarme un poco sobre esto? Sí, sí, me encontraba haciendo un viaje de investigación dentro del proyecto que tengo en la universidad en la que trabajo, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, y este era ya el último viaje del proyecto de investigación. Había estado antes en México, llegué a Costa Rica y bueno, vino toda la crisis sanitaria y, como muchos sabrán, ¿no?, se cancelaron los vuelos, tampoco había mucha información, así que de un día para otro, más por casualidad y no por la aerolínea misma, me enteré que ya no tenía vuelo de vuelta. Y dado que yo tengo en Costa Rica a mi núcleo familiar, ¿no?, a todos mis, digamos, como mi espacio más cercano en los afectos, pues lo que yo quería y lo que propuse a mis empleadores era permanecer en Centroamérica, ¿no?, y no tener Ujú. que exponerme a este viaje que ¿Qué fue pasó? una odisea bastante rara, ¿no? Yo viajé, como tengo la doble nacionalidad, la salvadoreña y la alemana, y desde hace tantos años vivo en Alemania, donde pago mis impuestos, estoy contratada, entonces mi nacionalidad, digamos, en funciones es la alemana. Claro. Y el gobierno alemán empezó a realizar desde más o menos la tercera semana de marzo una acción gigantesca de repatriar a sus ciudadanos, donde sea que estuvieran,
para regresarlos aquí. La mayoría de ellos turistas que habían quedado se habían quedado, ¿no?, tirados por las condiciones en que viajan, Claro. también, ¿no?, con Sí. paquetes de turismo, etcétera. Pero todos los ciudadanos teníamos derecho a inscribirnos en una lista. Yo tuve que hacerlo porque así me lo pidió la universidad. Y conforme iban organizando vuelos de parte del gobierno, pues te iban llamando y te Ujú, preguntaban, ¿verdad? ¿Quiere viajar? ¿Puede viajar? Y finalmente yo abordé el último vuelo que salió de Centroamérica ujú. y fue algo muy raro porque ya había pasado el pico de la locura de la gente queriendo salir de todo lado para regresar a sus países y el aeropuerto estaba completamente vacío. Éramos los únicos Ujú. los que nos montamos en ese avión. Ajá. También era un avión bastante grande y no solo venían ciudadanos alemanes, sino de toda la Unión Europea, incluso de Nueva Zelanda. O sea, es decir, empezaron Ujú, a a juntar. reunir a todas las personas que estaban de alguna u otra manera, pues sin posibilidades de viajar para regresar. Y viajamos así, y sí, bueno, es una experiencia realmente, Ujú. digamos, un poco que te Kafkiana. desestabiliza, ¿verdad? Porque estás en una situación de emergencia sanitaria, entonces finalmente a las otras personas las ves con sospecha y ellas Mm, también te ven con sospecha, ¿no? Todo el mundo tiene miedo de cómo podría reaccionar su cuerpo si te ujú. contagias, pero también tiene miedo de que el que está ahí haciendo la fila delante mío, detrás mío, puede estar enfermo, ¿verdad? Se da una situación, además en un espacio tan cerrado como es un avión, ¿no? Estás a la par, todo el mundo estaba a la par. Ujú. Eh, no quieres moverte, no quieres ir al baño, no quieres hacer nada, ¿verdad? Y entonces son situaciones también de una tensión psicológica que yo creo que va a tener todas estas tensiones psicológicas que todos estamos viviendo a diferentes niveles desde que empezó lo de la pandemia, creo que va a tener también unos efectos en la salud mental de muchos, Sí, ¿no? sin duda. Sin duda que Que sí. va a formar parte también de cómo vamos a convivir a partir de Sí, ahora. sí. Hay gente que piensa de que esto va a pasar y todo va a volver a ser normal como antes, pero creo que va a ser muy difícil. Todavía no estamos preparados para volver a esa antigua normalidad, que de alguna forma era también una cierta normalidad del desastre. Estas formas de convivencia que hemos tenido, que han hecho posible la situación en la que estamos ahora, ojalá puedan cambiar. Yo en ese sentido soy poco optimista. A veces leo algunos textos de escritores o periodistas que hablan de que esperan que después de esta situación de la pandemia eh, cambien las relaciones de poder, que haya más inclusión social, que haya más justicia. Eh, yo me temo que las cosas probablemente no van a cambiar demasiado. Esa es mi opinión personal. Es decir, estamos en medio de un sistema que no puede ser desmontado de la noche a la mañana con una sola decisión. Y creo que no quiero ser demasiado pesimista, pero creo que todavía lo peor falta. Sí, sí, yo creo que yo coincido mucho con tu apreciación porque, no, si uno trata de imaginar, ¿no?, posibles escenarios futuros, es bien difícil en este momento, ¿no? Y en estas circunstancias, em, pero probablemente las desigualdades sociales y económicas que ahora se están viendo con una de forma tan descarnada como ya sabíamos que estábamos ahí, pero las estamos viendo de una forma totalmente inédita, Brutal. yo supongo que se van a profundizar aún más, ¿no? Sí. Se van a profundizar aún más porque cuánta gente ha perdido su trabajo, cuánta gente va a perder su trabajo, cuánta gente no va a encontrar trabajo después, no. Ahí, y uno puede empezar y esa cosa te lleva, bueno, a pensar tal vez lo peor y no queremos tampoco ser tan pesimistas. Pero retomando eso que decías de la normalidad, de que el desastre era también, ¿no?, una forma de normalidad, o la normalidad era también ya un desastre. Yo quisiera preguntarte, a lo largo de tu vida, ¿no? Has vivido también crisis profundas, ¿no? Que se han vivido tanto en El Salvador como en nuestra región, en Centroamérica.
crisis políticas, bélicas, ¿no? Económicas, migratorias, la más, digamos, la más notable recientemente, aunque de esa también se está hablando menos. Y yo veo un poco, ¿no? Que tu escritura también ha ido de alguna manera, no sé si respondiendo a esas crisis o tal vez dialogando con ellas, pero desde géneros literarios muy distintos, ¿no? Empezando como tus primeros años, ¿no? La poesía como el centro de tu producción literaria, luego muchos ensayos y en los últimos años la novela, ¿no? La novela como el género, digamos, que más está siendo de parte de tu obra publicada. Y a mí me gustaría saber que nos conversaras un poco si hay alguna relación, ¿no? Entre eso, si es una colisión, una tensión, o si no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo lo verías? Pues yo siento que no tiene mucho que ver, pero dijéramos, sí creo interesante hacer ese breve recorrido. Eh, los primeros libros de poesía que yo publico, los publico justamente en medio del periodo de la guerra. Es decir, antes de que la guerra comenzara, yo había publicado, hecho una autopublicación, un libro biográfico de poesía, que fue el primero que hice. Luego los dos primeros libros de poesía que fueron editados como libros, en formato libro, con la formalidad de un libro, se publicaron mientras yo estaba todavía en el frente de guerra, que fue una cosa que me pareció muy noble de parte de los editores, publicarme poemas en una situación como la que estábamos viviendo. Eh, Además fue muy estimulante el que tuvieran una recepción por parte de una editorial, en este caso fue la editorial universitaria de la Universidad de El Salvador. Y luego, dijéramos, viene todo ese periodo de la posguerra donde yo me involucro también bastante más en la poesía, ya una vez he dejado atrás todo ese momento de la militancia. En 1993, recién terminados los acuerdos de paz, recién firmados, eh, y hago un breve periodo donde sí me involucro en el ensayo. Ahí hay una realidad que es inevitable, son situaciones también alimenticias. Dijéramos, cuando viene el periodo de la posguerra, hay interés de diversos organismos y entidades nacionales o internacionales por conocer las reflexiones que se dan en relación al fin del proceso. Y yo entro en esa ola y comienzo a producir algunas reflexiones, ensayos con un tinte académico, pero también con un tinte más bien personal, para aportar mis propias reflexiones sobre ese tema, o sobre los temas vinculados con la posguerra, y entonces navego o surfeo en la ola de los ensayos durante un periodo, sin dejar a un lado, por supuesto, la producción literaria, en este caso poética. Luego también han tenido que haber otro tipo de circunstancias en las cuales te tengo que decir que ha sido una suerte. Eh, He aplicado algunas becas o residencias artísticas y entonces eso me ha permitido residencias que estaban convocadas para escritura de poesía, por ejemplo. Entonces, bueno, se aplica la residencia y se va y se trabaja un libro de poesía. Entonces ha habido una combinación de mantener eh, tu trayectoria escribiendo, pero también aprovechando las circunstancias y las oportunidades que da el medio, que no son muchas, y tenés que ver de qué forma vas produciendo. Entonces es una relación, digamos, que no tiene nada de que haya un plan determinado, que voy a escribir poesía en este periodo, luego voy a entrar al ensayo, sino que es una mezcla de ambas cosas. Lo más reciente, las tres novelas, como tú lo mencionabas, sí han obedecido a un plan deliberado de hacer un grupo de novelas. Están terminadas estas tres. Vamos a ver qué sigue hacia adelante. Por cierto, que uno de los temas interesantes que está por verse hacia adelante es cómo va a vivir la industria editorial en países como los nuestros, el futuro de las librerías en nuestros países. Es decir, ahí hay una serie de temas que no han sido todavía discutidos, a los cuales no nos hemos aproximado. Te has dado cuenta, por ejemplo, en Europa, la industria editorial española, que es muy fuerte, y la industria alemana también, que es muy fuerte, han estado reclamando, y en el caso de Alemania lo han conseguido, que el libro se convierta en un artículo de primera necesidad, para que la gente pueda ir a adquirir libros como va a adquirir huevos o leche a un supermercado. Esta es una cosa impensable en un contexto como el nuestro, en el contexto centroamericano.
Entonces, sin duda que también las librerías y la industria editorial van a experimentar cierto estremecimiento de sus estructuras de mercadología o de promoción. No sabemos cómo va a estar planteado eso adelante también. Sí, yo pensaba mucho en eso hoy en la tarde porque acá en Alemania a partir del próximo lunes empiezan a abrirse un poco las medidas, ¿no? Del confinamiento y precisamente dentro de la gran gama de comercios que se van a permitir que abran están las librerías, ¿no? O sea, las librerías pueden abrir, por supuesto, siempre y cuando mantengan, ¿no? Claro. las medidas sanitarias, todo eso está claro. Pero yo pensaba también mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso centroamericano? Y probablemente haya respuestas muy diversas, ¿no? Porque también si uno piensa en Guatemala o piensa ahora en San José, también en Costa Rica, ¿no? Las librerías que hay son excelentes librerías, ¿no? Son un sueño de librerías y para mi sorpresa, durante en marzo que estuve en San José, una de las librerías que más consultamos, ¿no? A la que más compramos y todo, pues ellos estaban trabajando como podían, ¿no? Adaptándose, por supuesto, a estas nuevas medidas. Podías ir y pagar con tarjeta ahí en la puerta, ¿verdad? Te entregaban en la bolsa desinfectada con tu compra de libros. Sí, sí. Eh, y lo que pasa es que toda la región tiene distintas Sí, estructuras, ¿verdad? En claro. San Salvador el caso Sí, es un muy poco distinto. diferente. Es decir, si yo dijéramos bajo el régimen de emergencia, que es explicable y es atendible, es, quiero ir a comprar un libro a la librería y me detiene la autoridad y yo le digo, voy a comprar un libro, pues, bueno, voy a una cuarentena, pero no voy a un centro de reclusión, ¿no? Entonces son ese tipo de circunstancias que posiblemente no todos los gobiernos o las autoridades sanitarias de nuestros países tienen dentro de su universo de consideraciones. Pero por eso mismo el libro va a enfrentar desafíos importantes también. Y aquí hay un punto interesante. Ha habido toda una ola fuerte de reacción ante el modelo de mercado de Amazon, por ejemplo, del libro electrónico. Hoy de repente el libro electrónico se convierte en opción, una opción para quienes tenemos la suerte o el privilegio de poder tener una tarjeta de crédito y estar suscritos en una tienda de este tipo, que no es la mayoría de la gente. Pero en el caso de los que consumimos este tipo de productos, el libro electrónico se convierte en una gran opción. Tú te diste cuenta en España, editoriales importantes como Impedimenta, bueno, no voy a citar los nombres de las editoriales, estuvieron también, así como cuando tú vas al súper y te están en los pasillos ofreciendo pedacitos de queso, pedacitos de jamón para picarte a ver si logras atraerte a su góndola. Las librerías, las editoriales también han estado regalando libros, no solamente los fragmentos de libros, que es lo usual, sino también libros completos que tú puedes descargar. Yo he descargado varios, ha sido parte de mis lecturas en esta pandemia, justamente. Sí, y sin duda también hay que pensar, bueno, por ejemplo, toda la estructura de la educación superior, ¿no? Que está toda finalmente también confinada, todos los muchachos están estudiando, sea que estén el primer ingreso, su primer semestre o estén a punto de graduarse, pues todos están sometidos también a este tipo de nuevas formas de adquirir, digamos, esas fuentes necesarias, ¿no? Y dentro de eso te estás dando cuenta que desde, por lo menos también para volver al caso centroamericano que conozco, ¿no? Porque lo conocí ahora, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, que es una gran productora, ¿no? Desde su editorial de libros, pues también ha empezado a liberar libros, ¿verdad? Es decir, creo que esa gama, eso se va a ir transformando también porque hasta cuánto tiempo van a poder seguir haciendo eso, ¿verdad? Sí. Precisamente, ¿verdad? Y cuándo van a empezar a publicar nuevos libros, Ujú. Eso, ¿qué- sí. cómo se va a hacer ese nuevo, como que ese nuevo mundo, ¿verdad? Literario, ese nuevo campo literario, definitivamente está ahora en un momento en donde es algo que no es ni lo que era antes ni lo que va a ser Sí. después. Es una arena movediza y yo creo que ese tipo de reflexiones, que no es el lugar para hacerlas, por supuesto, es el tipo de reflexiones a las cuales tenemos que tratar de apuntar.
más allá de las reflexiones, dijéramos, a veces excesivamente personales, un poco kafkianas, que se han estado produciendo también en redes sociales o en publicaciones literarias o periodísticas, en donde los escritores van y se lamentan y se conduelen, lo cual, por supuesto, todos tenemos derecho de hacerlo. Yo tengo razones para sentirme también preocupado por la situación en la que estamos, desde muchos puntos de vista, familiar, laboral, etcétera. Pero creo que no hay que perder de vista la importancia de ver hacia adelante ese tipo de fenómenos, que tenemos que ver cómo los seguimos y ver cómo hacemos propuestas de respuestas. Sí, sí, y en ese sentido, quisiera preguntarte en el contexto actual, ¿no? De la pandemia y de esta otra crisis que también está siendo, ¿no? Pues testigo como todos nosotros. Si de ahí, si tus reflexiones con respecto a tu labor de escritura, ¿no? Tu disciplina de la escritura, si has tenido, ¿no? Algún tipo de reflexiones que tengan que ver con decir, bueno, tengo que transformar esa práctica diaria o la mantengo como siempre porque es un espacio, ¿no? Que yo defiendo por ser el espacio también que te va a permitir seguir construyendo un proyecto literario. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad, mi rutina no ha cambiado tanto de manera tan radical. Es decir, sí, desde luego no salgo a la calle, no visito, tampoco hago demasiadas visitas, pero digamos, sí estamos estrictamente restringidos. Ahora, creo que me puedo contar entre las personas que tenemos una tendencia casi natural al aislamiento y digamos, para mí no es una novedad estar el aislamiento, de alguna forma para mí es un estado ideal para el trabajo productivo. Ahora, no estoy disfrutando del ocio que se podría pensar que en algunos casos sí está ocurriendo así, es decir, tener que ver en qué te entretenés, porque obviamente ahora estamos frente a las computadoras tratando de reanimar las actividades que dejamos pendientes durante el periodo anterior. Muchas de ellas se han venido al suelo, proyectos que teníamos en marcha. Por ejemplo, participo yo con un proyecto de talleres con jóvenes utilizando la telefonía celular para que ellos cuenten sus propias experiencias de vida, sus historias sobre migración, sobre el acceso a la salud, el acceso a agua, dentro de una organización con la que trabajo, que tenía que ver con proyectos presenciales, con jóvenes, con dinámicas. Ahora eso se ha venido al suelo. Entonces hay que hacer una reingeniería de ese tipo de procesos. Entonces estamos muy ocupados trabajando, recreando, reinventando, replanteando cosas. eh, y el tiempo que se tiene para eso, el tiempo libre, digamos, no es tiempo libre. Se ocupa fines de semana, Semana Santa, para ver de qué forma esa maquinaria se pone en marcha. Sí, he estado leyendo, por supuesto, como te dije hace un momento, esa es una cosa muy buena. A veces me da un poco de chiste cuando oigo algunos comentarios de escritores o de personas que le atribuyen al libro casi cualidades mágicas, ¿verdad? El libro es la gran herramienta cultural de todos los tiempos, el libro. Es decir, hay cantidad de libros buenos y malos. Un libro puede echarte a perder la vida también, pero bueno, los libros nos acompañan. Veo que tenés una librera bastante repleta. Yo tengo Sí, parte estoy. de librera aquí atrás también, es decir, sí somos unas personas que estamos muy vinculados al mundo de la lectura, pero también con preocupaciones muy fuertes. Mi hijo mayor y mi hija menor están viviendo en Europa, en España, justamente en Barcelona. Están bajo reclusión también, mantenemos comunicación casi a diario a través de estos medios, pendientes de cómo están, cómo la están pasando, tratar de mantener viva la relación entre nosotros. Mi hija de en medio vive más o menos cerca de aquí, relativamente cerca. Estamos en el departamento de San Salvador. Yo no estoy en San Salvador, estoy en las afueras, en Santa Tecla. La comunicación se ha interrumpido, la que teníamos. Pues todas esas cosas forman parte de esos esfuerzos por reconstruir nuestra vida familiar también. Eso también te demanda bastante esfuerzo todos los días para que se mantenga viva el sentido de comunidad y pertenencia. Sí, y bueno, pensándolo en el caso salvadoreño, ¿no? Que además
y muchos otros de los países centroamericanos en donde tenemos también, bueno, nuestra historia de la gran diáspora, ¿verdad? De todos, finalmente somos también Así es. una comunidad que estamos viviendo en diferentes lugares, con diferentes exigencias cada lugar, ¿no? Y que claro, habíamos empezado a utilizar todas estas herramientas de comunicación, el teléfono, que internet, ¿no? Pero ahora están tomando como otra dimensión, como bien decís, Ujú. ¿verdad? Es esa cuestión de día a día, mantener ahí como ese lazo, em, que probablemente eso permanezca también por bastante tiempo más, así, ¿no? Y eso creo que lanza muchas preguntas acerca también de la idea de qué convivencia podemos imaginar, ¿no? Sí. Encerrados todos, eh, aunque yo coincido, ¿no? El aislamiento puede ser un espacio, un momento fantástico, ¿no? Sí, Para lo es. producir, para la creatividad, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Con un mundo sensible también, Ujú. pero en estas condiciones creo que hay algo ahí, ¿no? Que hace ruido también acerca de eso, ¿verdad? Sí, recientemente he leído un libro de una autora que tú admiras mucho, Claudia Hernández, nuestra compatriota. Es un libro que se llama Viva. Es un cuento que se llama Viva. Este es un cuento de una oficina en donde están todos trabajando normalmente y entre ellos hay una persona muerta que está todavía ahí operando dentro de la oficina. Entonces es la relación del mundo de la oficina con esta persona muerta eh, que se comporta como una persona viva, aunque exhala un olor muy peculiar. Es muy interesante, dijéramos, como la literatura, en el caso de los cuentos de Claudia, y particularmente en este cuento, me imagino que lo hizo antes de esta situación, también nos lleva con el humor, con la ironía y con el pavor de esas existencias ausentes que vamos a tener también nosotros cuando esto, dijéramos, pase a una fase diferente. Esa es una cosa muy interesante de la literatura, que no tiene que ser un reflejo necesariamente tan fotográfico de lo que está ocurriendo, sino también te puede permitir imaginar esos otros mundos imposibles, como este que plantea este cuento que te cuento. Claro, y ahí, ¿no? Realmente trasladarnos a esos lugares más oscuros, ¿no? De lo inimaginable, en el sentido que uno piensa, no, ya peor no puede ser la situación, ¿no? O más Puede traumática no serlo. puede ser, ¿verdad? Y finalmente sí, ¿no? Las grandes autores escritoras y escritores que nosotros conocemos y hemos leído, te están mostrando constantemente eso, ¿verdad? Ese lado, y tal vez ahora en esta situación esté más a flor de piel o esté más al descubierto. Y aprovechando que estamos hablando sobre un texto literario, yo hace poco recordaba mucho Días del Olimpo, tu novela más reciente, en donde ¿no? hay personajes muy importantes, claves para toda la trama, que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Y bueno, es un espacio también, es El Salvador de la posguerra, ¿verdad? Un lugar, o sea, un momento también todavía como, bueno, no sé si decir todavía o no, ¿verdad? Un momento conservador, complicado, Ujú. violento, en donde estas comunidades pues no tienen cabida, ¿no? Y viven en una especie de mundo contracultural, ¿verdad? En un submundo. Y recordaba mucho a estos personajes y ese mundo porque leía una nota sobre en Panamá, ¿no? Las medidas que están tomando en Panamá, y esto porque mi hermano vive ahora allá y el pobre está hace más de tiempo que nosotros encerrado, con grandes castigos y grandes restricciones, y allá idearon que un día salen los hombres y otro día salen Ujú. las mujeres, ¿no? Sí, No pueden salir hombres y mujeres al mismo día ni a las mismas horas. Y la comunidad trans, por ejemplo, bueno, ¿cuándo sale? sí, Porque sí, cualquiera de los 2 días que sale es una prohibición según sí. esa medida, ¿verdad? Entonces, ese limbo que nosotros estamos viendo en una noticia, que es una cuestión muy concreta que está sucediendo ahí, ¿no? Creo que habla mucho también de esas exclusiones que están siendo vistas otra vez ahora a través de estos ojos de la pandemia, ¿verdad?
Sí, O sea, cómo hay dobles, triples, cuádruples exclusiones dentro de nuestras sociedades. sí. En circunstancias como esta, tú te das cuenta de que esa noción del binarismo es una noción muy excluyente. Eh, Ocurría también, creo yo que lo he leído en Perú, hubo protestas bastante enérgicas por parte de la comunidad LGBTI y particularmente de los grupos de trans, porque inclusive se dieron casos en los cuales algunos de las personas que fueron encontradas en la calle, que tocaba, dijéramos, era el Día de los Hombres, ¿verdad? Entonces, tú, tú no encajas dentro de ese género, ¿verdad? Entonces, quedas excluido, usted no tiene nada que estar haciendo aquí, no puede venir. Es decir, te encontrás con situaciones eh, difíciles. Imagínate también ahora, por ejemplo, el tipo de cosas que están ocurriendo en los albergues de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Son situaciones dramáticas en las cuales también dijéramos el grado de exclusión que hay de los recursos a la salud pública en estos centros de confinamiento son gravísimas. Recientemente la televisión en Estados Unidos ha estado transmitiendo eh, testimonios de personas que siguen ese tipo de confinamientos en donde no tienen acceso a medicinas, están sometidos a un régimen prácticamente de un centro de concentración, duro y estilo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un momento en donde te das cuenta que las atrocidades como que se exacerban mucho más. Sí, y yo diría, para agregar a eso, ¿no? Que son atrocidades vamos a ver, como en muchos, muchos niveles, en muchas intensidades, ¿no? Pero que están sucediendo todas al mismo tiempo, ¿verdad? Esa simultaneidad tal vez es la primera vez que a nuestros ojos es así, simultáneo, ¿verdad? Y a donde sea que volvés a ver, es decir, Sí, uno piensa, ¿cómo es posible, verdad? O sea, como no, que no puede ser. estuviéramos, como que estuviéramos dentro de un reality show así global, ¿no? Para ponerlo con, Sí, usar un sí, ¿no? tópico. Y eso también hace todo también algo como complicado relacionarse uno, ¿no? Con qué tipo de reflexiones, ¿verdad? ¿Cuál es mi posibilidad de accionar dentro de todo esto, ¿verdad? Em, Creo que, como decía, un breve ensayo que leí también criticando todo este boom, ¿no? De los filósofos que empezaron a escribir inmediatamente, ¿no? Sobre la pandemia desde Sopa diferentes de Wuhan. posturas. Sí, era un breve ensayo criticando, ¿no? Esa publicación muy brillante. Sí, Y ahí ella decía, no, el pensamiento necesita tiempo, ¿no? La reflexión necesita tiempo y sobre todo también la que quiere ser filosófica, ¿verdad? Pero creo que la literatura en ese sentido, pues, está al mismo nivel que para mí, por lo menos, ¿no? De que el pensamiento filosófico en el sentido, ¿no? Es ese pensamiento de la sensibilidad y a veces ya nos ha contado antes lo que estamos viendo ahora, ¿no? sí. Que tiene ese gran poder de ver hacia el futuro lo que no podíamos imaginar, pero creo que ahora tampoco es algo que pueda como ofrecer inmediatamente Sí. respuestas. Ahora dijéramos, yo, sin embargo, pienso en este tipo de fotografías que se están publicando ahora. Hay un fotógrafo, Fabio Bucchiarelli, italiano, que trabaja para importantes publicaciones internacionales. Ha hecho unas fotografías estremecedoras. Él entra con las unidades de primeros auxilios médicas a los hogares de donde hay personas que están contaminadas dentro de sus casas y ha hecho unas fotografías que son reveladoras de esa, donde hay, dijéramos, una belleza atroz, este, que te recuerda cuadros del Renacimiento por el tipo de iconos que están también puestos en las paredes en esos hogares y la actitud, dijéramos, compasiva del personal sanitario. Una imagen te da una perspectiva, es decir, completamente novedosa. Es el arte del inmediato que también te permite hacer ese tipo de cosas y los fotógrafos que están también en la primera línea, trayéndonos, haciéndonos, permitiéndonos entrar
dándonos acceso a esos mundos tan cerrados donde únicamente llegan los más valientes, que son los médicos, los enfermeros, en este caso los fotógrafos, lo podemos ver desde nuestras casas con una muestra con una mezcla de compasión, admiración y pavor. Sí, es interesante ahora que mencionas la compasión, ¿verdad? Que uno piensa, bueno, es uno de los, como de los grandes sentimientos de la humanidad, digamos, ¿no? Lo encontramos en textos sagrados, lo encontramos en literatura, lo encontramos en reflexiones filosóficas. Em, y yo me pregunto mucho, ¿verdad? Si este momento nos hace más compasivos, ¿verdad? O si es ese miedo a ser tan vulnerables, o sea, que esa mezcla, ¿no? De sentimientos que tal vez ahora están más presentes que antes de la pandemia. em, para mí tienen de alguna manera, no sé, ahora que cuando estábamos hablando vos y yo, ¿no? Sobre los temas que íbamos a tocar, pensar en toda esta cuestión del cuido, ¿verdad? O sea, Ujú. cómo de repente, ¿no? Es quienes cuidan a los niños, a los mayores, a los enfermos, ¿no? Quienes trabajan en el supermercado y están exponiéndose todo el tiempo para que no te falte nada. Em, y si, o sea, ¿cómo ver eso, ¿no? Esas políticas del cuido, porque nos tenemos que cuidar todos individualmente, ¿no? Te lo exige todo el tiempo, ¿verdad? El Estado, los medios, los gobiernos, los países, es decir, eso está, es como el imperativo, ¿verdad? Mm. Cuídese, 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 ¿verdad? Lávese las manos, etcétera. Pero luego está ese cuido de los otros, ¿verdad? Y Ajá. Sí, y también dijéramos, a mí me llama mucho la atención esto en un contexto como el salvadoreño, que tampoco es muy diferente de otros contextos, que tiene que ver con el gran cuido, digamos, el Estado como cuidador y el rol que tienen dentro de esto los cuerpos policiales y los cuerpos militares. Es decir, aquí dijéramos bajo la condición de cuido o bajo el pretexto del cuido, que es justo y necesario hacerlo, es urgente hacerlo, también se reproducen modelos autoritarios que eh, el riesgo es que eso se siga reproduciendo, es decir, que haya un rebrote de ese otro virus, que es el virus autoritario, que ha estado tan presente a lo largo de toda la historia salvadoreña y que ahora, digamos, se reexpresa en circunstancias muy complicadas, muy difíciles, con agentes policiales exhaustos también sometidos a presiones que nosotros no nos podemos imaginar. Ya hablamos del personal médico, pero también dijéramos los cuerpos policiales y militares que han tenido una formación en donde tienen muy poca sensibilidad, inclusive hacia, dijéramos, la diversidad sexual, por ejemplo, y ujú, donde los que salen más perjudicados en esto siguen siendo los grupos más vulnerables. Entonces, también esas otras políticas del cuido tienen esa otra faceta que es cómo ese cuido puede convertirse en una herramienta de reproducción de autoritarismo, de sí, verticalidad. sí, sí, y es una frontera, ¿no? Muy gris, muy tenue, y creo que en un caso como el salvadoreño, por lo que hemos visto, ¿no? De cómo se está manejando toda la situación es tal vez más evidente, ¿verdad? En el caso panameño, yo diría también, frente a, ¿no? El caso costarricense, que en donde, pues, esas políticas del cuidado de donde vienen es del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y un poco lo demás está como de alguna manera subyugado a ellos, ¿verdad? Ujú. Y es muy, bueno, no sé qué palabra usar, pero sí llama la atención, ¿no? Y creo que es un llamado para nosotros también que estamos tratando de entender cada día un poco mejor dentro de lo que se puede, lo que está pasando, como en una región tan pequeña como Centroamérica tenemos todas esas, eh, digamos, acciones frente a esta pandemia, ¿verdad? Desde Sí. los brotes del autoritarismo o también, bueno, en el caso de Guatemala, ¿no? Los dueños de ese país son los empresarios y punto, ¿verdad? Con sus racismos, con sus discriminaciones, con sus políticas neoliberales, hasta el caso, digamos, de otros países en donde no se sabe muy bien, ¿no? Si hay una Ujú. política consensuada o si es paso, ¿no? Según va el Ujú. día, así se van
haciendo tomando diferentes medidas. Claro. Y para ir a la pregunta que hacías, mirar hacia el futuro, cuando hablamos de este tipo de cosas, da un poco de temor, inquietud, pensar de que en vez de que de que seamos más compasivos, lo que nos estemos enfrentando sea situaciones en donde la compasión va a ser lo más excluido, la posibilidad de compasión va a ser mucho más excluida. Y no es solamente típico de un país como el nuestro o como los nuestros. Una vez más, en la frontera con México estamos viendo estas situaciones como se están viviendo. En la frontera con México y Estados Unidos, en la frontera con Guatemala y México. Es decir, eh, vamos al punto de las cárceles. Las cárceles ahí, dijeron, es un tema del que muy poco se habla, de estos confinamientos absolutos que ya Foucault analizó de manera magistral hace tantos años, esa política de confinamiento en los centros carcelarios, plantea dramas terribles de personas que están adentro, que han cometido delitos, que han sido condenados por delitos, pero que tienen hijos, familia afuera, que no tienen posibilidad de comunicarse con el mundo, ni siquiera de saber cuál es la situación que tienen ellos allá, de recibir visitas. Es decir, esa incomunicación es todavía mucho más dramática que la que se pudo haber imaginado Foucault. Sí, sí, así es. Está rebasando, ¿no? Todo lo que se ha pensado, lo que se imaginó también, ¿no? En las series o en los libros de ciencia ficción más salvajes que podamos tener en mente, ¿no? Y sí, y creo que esto de las políticas del cuidado, por ejemplo, yo estaba pensando mucho, claro, o sea, lo pienso, pero no tengo, por supuesto que no tenemos respuestas, pero por ejemplo, ese cuido o esas políticas del cuido, yo pienso mucho en la salud mental. O sea, casi que yo creo que me voy a obsesionar con eso en estos próximos tiempos, pero qué consecuencias, qué secuelas, ¿no? El trauma, esos diferentes traumas, como ponías ahora el ejemplo, ¿no? Personas que están en la cárcel, eh, ¿no? La idea también se ha discutido mucho, ¿no? Quiénes pueden quedarse en casa y hacer lo que pueden hacer, ¿no? Y quienes no tienen ese espacio, ¿verdad? O quienes cuando conviven en una casa están conviviendo con su enemigo número uno, ¿verdad? Sí. La cuestión de la violencia de género, la violencia contra los niños y las niñas. Es decir, ahí hay también algo que está por verse, ¿no? Y que de alguna u otra forma probablemente tenga también que formar parte de nuestras reflexiones, ¿verdad? Y ya que hablabas tú de los libros con esas distopías o distopias salvajes, ¿has leído alguno de esos libros salvajes distópicos aprovechando el periodo de cuarentena? No, no, ninguno. Estoy leyendo cosas completamente distintas, ¿no? Estoy leyendo un libro que recuperó una editorial independiente boliviana que se llama Dum Dum Editores, que Liliana Colanzi, que es una escritora, ¿no? Que estuvo en Centroamérica, cuenta. Ella es, digamos, la que lleva la editorial y ella recupera a una autora boliviana, creo que se llama María Virginia Estenosor o algo así, de los años 30, ¿no? Y el libro se llama El Oxiso. Y es un libro, sí, muy surrealista y fascinante, ¿no? Y esas novelas las estoy leyendo, donde pues, hay muchos temas de género, ¿no? Muy precursora, ¿no? Temas de violencia de género, ¿no? La mujer en esas sociedades, ¿no? También muy conservadoras. Y luego estoy leyendo un libro, un breve relato, es como una especie de road, eh, de novela así de viaje, de una autora, me parece que es chilena, pero que vive en Argentina, que se llama Cintia Rimsky. Y es sobre su viaje a Nicaragua en 1900, a principios de los años 80. ¿Sí? Creo que se llama La Revolución a Dedo. Así, que Sí, va a Ray. sí, 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 ella jovencita, ¿no? Y ella toma nota de ese viaje, pero ese cuaderno ella lo olvida por años, de años, y en una mudanza lo recupera y pues empieza como a elaborarlo literariamente. Muy hermoso, muy hermoso. Pero bueno, Pues ya que, son temas que me alejan sí, de los bombazos de noticias diarias. sí. ¿Y vos qué estás leyendo?
Bueno, yo he leído un par de libros, uno que se llama de Tolstoy, que es un breve relato sobre un viaje en medio de la nieve. Es una caravana que se pierde en medio de una tormenta de nieve y cómo se reencuentran, cómo no se reencuentran. Todo tiene que ver con una noche en medio de una tormenta de nieve. Es un relato precioso de Tolstoy. Eh, He leído también recientemente a Joseph Roth. Creo que conoces este autor judío americano. Sí. Leí un libro de él que se llama Job. Es una metáfora del libro de Job a través de la historia de un judío que vive en Europa y emigra hacia Estados Unidos antes de que comience la Guerra Mundial. Extraordinario libro. Roth es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. Ese libro no lo conocía y tuve suerte de capturarlo precisamente por las ofertas que pusieron algunas editoriales de baje este libro gratis para la pandemia y lo pude conseguir. De otro modo creo que no hubiera sido posible. Esos han sido los libros que he leído en estos días. Bueno, aprovechando que estamos hablando de nuestras lecturas, voy a introducir un par de preguntas que nos hacen los que nos están viendo y escuchando. Tenemos tiempo todavía, ya se nos va acabando. No, yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Tengo 3 preguntas que mandaron. Okay. Jesse Álvarez, desde Guatemala, dice, ¿qué textos centroamericanos recomiendan para esta época de encierro? Ya. ¿Cuál es la otra? Vamos por grupos. Bueno. Luego, Sonia Ehlers Miguel pregunta, cuando escribiste la primera novela, ¿sabías de antemano que sería una saga? Es decir, Camino de Hormigas, ¿verdad? Y luego Linda Báez Lacayo dice, muchos saludos desde Nicaragua, dicen que se escribe sobre lo que se conoce. Quisiera saber tu opinión. En Centroamérica, ¿estamos condenados, entre comillas, a escribir sobre violencia, guerras y sus consecuencias? ¿Cómo podríamos romper con esto? Esa es una pregunta. Ok. Bueno, libro centroamericano recomendable para este periodo es un libro que acabo de recomendar en otro espacio de este tipo, que es un libro de Jacinta Escudos, que se llama El diablo sabe mi nombre, que acaba de ser republicado en Barcelona y que fue publicado también en Uruk Editores en Costa Rica y también ha sido publicado por Los Simpistas. Es un libro que lleva 3 ediciones en poco más o menos de 4 años. Es un libro muy particular donde van a encontrar un relato que es interesantísimo, que se llama Los días del fin, si no recuerdo mal el título, que tiene que ver justamente con un proceso donde la narradora o el narrador que está contándonos la historia asiste al fin del mundo y cómo se va produciendo ese fin del mundo minuto a minuto, día a día. Es un relato muy intenso que dijéramos está dentro del orden de lo distópico que está de moda en este momento. Este es el libro que yo recomendaría, el de Jacinta Escudos. El diablo sabe mi nombre, pueden encontrarlo. En relación a la otra pregunta sobre lo de la saga, no, la verdad que no. Ni siquiera estaba seguro que iba a seguir escribiendo más novelas después de escribir Camino de Hormigas. Aquello fue un experimento más o menos feliz, que tuve mucha suerte en poder realizarlo. Además, tuve un espacio privilegiado para poder hacerlo. Y luego la idea de la saga fue parte de un proceso de conversaciones entre varias personas, inclusive algunas sugerencias que me hicieron en redes sociales. Miguel, debieras hacer una secuela, debieras hacer una continuación de esto. Es decir, todas esas cosas influyen en tus decisiones. Y luego también conversándolo con la editorial expresó interés en que seguir adelante con algunas otras publicaciones. Entonces sí, se concluyó la saga de esa forma, pero no fue premeditado. Como te digo, ni siquiera sabía que iba a ser una segunda novela y casi que tampoco una tercera. Por ahora estoy quieto por ahora con producciones de este tipo. Siempre tenemos algo en jabón los escritores, pero bueno, todo es muy pronto. Y en relación a la otra sobre la condena que preguntaba, Linda. yo creo que quizás es una condena un poco universal, que no solamente tiene que ver con los centroamericanos. Es decir, uno puede revisar la literatura uno mira las obras de teatro de Shakespeare, por ejemplo, son
obras absolutamente violentas, ¿verdad? Que tienen que ver con crímenes. El teatro griego, por ejemplo, están padres que matan a sus hijos, hijos que traicionan a sus maridos. Es decir, la violencia es una cosa que está en la naturaleza humana y que es una de las fuentes importantes de la literatura. La violencia dentro de nosotros forma parte de una condición histórica, social y económica, pero también está dentro de nuestra humanidad. Creo que es una condena con la que tiene que seguir cargando la humanidad. Muchas de las grandes obras, bueno, volvemos. Dostoyevsky, por ejemplo, Crimen y Castigo, que la violencia de diversos tipos está presente en la gran literatura también. No quiere decir que solamente eso tengamos que escribir, pero creo que sí, tendremos bastante para eso y para largo, no solamente en Centroamérica, sino también en el resto del mundo. Sí, llegan 2 preguntas más. ¿Okay? Ángel Mazariego Rivas, y las 2 son de él. La primera es si hay algún libro que tengas en el horno. Bueno, ahora mencionaste brevemente eso, tal vez quieras referirte otra vez. Y luego pregunta él también, ¿alguna trama que tengas pensada desde una perspectiva central? Hola. Hola, Eh, hola, la segunda parte de la pregunta se perdió hola. completamente. ¿Me escuchas, Alejandra? Sí, yo no. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Que si podrías mencionar alguna trama que tengas pensada desde una perspectiva centroamericana contemporánea. Bueno, voy a comenzar con esta. Eh, las 2 novelas anteriores tienen alguna trama centroamericana. La Casa de Moravia tiene como escenarios San Salvador, Managua y San José, Costa Rica. Es el escenario donde se desenvuelven los personajes. Eh, y también Días del Olimpo tiene una relación entre Nicaragua y San Salvador por sucesos que tienen que ver con la posguerra. De momento no tengo en Jabón nada de este tipo. En relación a la otra pregunta, lo que tengo ahorita en Jabón es un texto, digamos, tengo un texto literario que lo estoy ahí todavía trabajando. O sea, me lo ha pedido una editorial y estoy dándome tiempo para terminarlo. Eh, lo que estoy trabajando ahorita es un ensayo que va a ser un prólogo para la publicación de unas obras escogidas de Salvador Salarrué en una editorial mexicana. Entonces eso me ha entretenido en buena parte de estos últimos 3 semanas, releyendo la literatura, interesantísima literatura investigativa que se ha hecho sobre los años 30 o 40 en El Salvador. Ha habido una explosión de producción de pensamiento, de investigación documental e historias sobre ese periodo, y me he divertido muchísimo releyendo esas cosas y bien tratando de aproximarme de una manera diferente a la literatura de ese periodo, dentro de los cuales Salarro es uno de sus principales exponentes. Ese es el texto que me ha tomado más tiempo en este momento. ¿Había Y otra este, pregunta? no, sí, no, perdón, ninguna, pero este texto que hablabas de Salarrué, ese va a salir en algún momento como presentación, como prólogo a... Ajá, sí. Si todo sigue, si todo va, ¿no? Porque ahora no sabemos cómo las cosas van a ocurrir. Eh, una editorial del Estado mexicano está haciendo una colección de obras escogidas de autores latinoamericanos clásicos, ¿verdad? Uno de los clásicos escogidos es Salarrué, y me llamaron para que yo escribiera el texto de presentación, el prólogo de la selección, que es una selección muy amplia, incluye 2 de sus novelas, incluye buena parte de sus libros de cuentos, y es un prólogo relativamente corto, tendrá unas 15, 20 páginas como largo, pero me ha llevado, como te decía, a releer la obra de Salarrué y también a releer un poco de investigación histórica en ese entorno en el cual él vivió e hizo su obra. Sí, este tipo de proyectos que están surgiendo desde México son para mí
bueno, interesantísimos y muy valiosos, ¿no? Creo que en ese mismo también ya decidieron que van a publicar autores hondureños, guatemaltecos, ¿no? Es una Ajá. recuperación de muchos de estos textos que algunos conocemos, ¿no? Que ya son clásicos y que van a tener, ojalá, ¿no? Un nuevo público y también esa relación México y Centroamérica, ¿no? Que Ujú. debería ser también un poquito más, Más fluida. más revuelta, ¿no? Sí. A mí me invitaron también a sugerir textos para otra serie que también están haciendo en México, ¿no? En donde están recuperando a mujeres escritoras, ¿no? Mm. Y me pedían opciones para mujeres escritoras de Centroamérica, de las que conocen tan poco. Entonces me parece que hay, por lo Mm. menos, aunque no sabemos, ¿no? Toda la incertidumbre qué va a pasar con todo este campo literario, pero hay proyectos que se están empujando, ¿no? Y creo que también es un gran honor poder participar de alguna manera de Claro, ellos, ¿verdad? sí. Y ojalá Em, continúe, ojalá continúe. sí, sí, no, bueno, de alguna manera tal vez nosotros podamos como alimentarlos, ¿verdad? Y participar de ello en esos diálogos que ahora se están dando de la manera en que se están dando. Así que vamos a ver, no todo está no todo está tan No, mal. sí. Bueno, Miguel, Bueno, Alexandra, qué gusto verte, qué gusto tenerte igualmente, de alguna forma en el seno de esta casa que es tu casa, que tú ya has estado aquí con nosotros. sí. Muchas gracias a Centroamérica Cuenta por esta oportunidad de conversar contigo y estar con nuestros asistentes. Esperamos que tengamos una nueva oportunidad. Les deseo mucha suerte, cuídense mucho, lávense las manos. También de mi parte, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta hora de almuerzo en Centroamérica Sí, y es la cierto. cena de este lado del mundo. Em, También queremos agradecer a El Faro y a Filgo, a la Feria Internacional del Libro de Guatemala, porque han compartido esta conversación y ellos Ah, muy bien. comparten también las conversaciones que esta serie tan interesante está lanzando. Como les decíamos al principio, esta ha sido la quinta de las reuniones. El próximo lunes estará Yoconda Belli con Daniel Domínguez conversando, así que estén atentos para ver los horarios. No se pierdan esa conversación, que seguramente va a ser también muy, muy interesante y amena. Y muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Miguel. Hasta luego. Chao.